¿Qué tal? Yo soy Diego Molina. A continuación les voy a hablar sobre la mampostería no confinada ni reforzada. Para eso debemos de tener en claro lo que la definición de mampostería. Mampostería es un material estructural compuesto por bloques, ya sean huecos o rellenos. En otros casos se le denomina macizos, o ladrillos o tabiques de barro u otras unidades de mampostería unidas con mortero llamadas juntas. Existen también diversos tipos de mampostería, que son la reforzada, confinada y no reforzada. Para este caso, para nuestro tema, es la mampostería no reforzada ni confinada. ¿Pero qué quiere decir esto? Es una mampostería sin refuerzo. En sí es una mampostería simple. O ya sea con un refuerzo, pero que no cumple con los requisitos mínimos de la norma. La mampostería se considerarán como muros no confinados ni reforzados aquellos que, contando con algún tipo de refuerzo interior o confinamiento, ya sea exterior o interior, no tengan el refuerzo necesario para ser incluidos en alguna de estas categorías ya mencionadas, como son la mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente. Básicamente estos muros no tienen función estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no soportan una carga mayor, que no son muros de carga, pero no quiere decir que porque no sean muros de carga no tenga un refuerzo o un confinamiento, no quiere decir que no sea calculado, no sea diseñado. En este caso, el espesor de los muros no será menor de 10 centímetros, esto es por norma. Para el diseño por sismo se usará un factor de comportamiento sísmico Q igual a 1. ¿Qué quiere decir? Basar en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, dependiendo en la zona sísmica en donde se desea realizar ese tipo de mampostería. Para el diseño por sismos hay ciertos criterios generales. Los requisitos de estas normas tienen un propósito, vaya, de obtener un comportamiento adecuado, tal que bajo sismos que pueden presentarse varias veces durante la vida cotidiana, durante la vida de la estructura, se atengan a los daños menor posible, que no conduzcan a la interrupción de la ocupación del edificio, que no interrumpa la vida útil. A otro caso sería bajo el sismo, en que se basa una revisión de seguridad contra un colapso según estas normas, para que no ocurran fallas estructurales mayores, en este caso sean que no hayan pérdidas humanas, pérdidas de vida, aunque también pueden presentarse daños o deformaciones residuales de consideración que lleguen a afectarle con el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes. Se dice que toda edificación deberá contar con un sistema estructural capaz de transmitir el sistema suelo-cimentación, los efectos combinados de las fuerzas laterales de inercia generadas durante el sismo y de las fuerzas gravitacionales. Como ya sabemos, un sismo se puede presentarse de dos maneras, oscilatorio y trepidatorio, y estos muros serán diseñados para soportar este tipo de movimientos telúricos. Como ya mencionábamos, estos muros de mampostería, ya sean de piezas huecas de bloc, macizas o tabiques no confinados ni reforzados, el comportamiento sísmico y distorsiones límite serán igual a 1. Esto es por norma, ¿no? Muros no estructurales. Estos muros no estructurales son básicamente la mampostería no confinada ni reforzada, lo que les venía comentando anteriormente.
Tienen un cierto alcance u objetivo estos muros. Se dice que son los que se construyen entre las vigas y columnas de un marco estructural y que no proporcionan rigidez ni resistencia ante cargas laterales, porque ya se construyen intencionalmente, separados del marco, así como por ejemplo podrían ser muros divisorios, pretiles, bardas, etcétera, de los cuales no depende la seguridad de la estructura. Básicamente esta mampostería resulta ser más de estética, dependiendo para qué uso se vaya a requerir. Si se va a construir en una zona sísmica, pues habría que verificar las normas técnicas complementarias para el diseño de sismos, para así tener un diseño de una mampostería que te vaya a aguantar algún sismo en dado caso. Esto sería todo de mi parte. Los muros no estructurales o muros divisorios son aquellos que solo sirven para dividir espacios y no soportan más carga que de su propio peso. Los muros estructurales son aquellos que nos van a ayudar a transmitir las cargas hasta la cimentación, además de su propio peso. Soportan la losa y resisten el efecto de las fuerzas horizontales causadas por ya sea el viento o sismos. En caso de un muro divisorio, se deberá dejar un espacio de un par de centímetros para que la losa no se apoye directamente, para posteriormente rellenarlo con algún tipo de material. Los muros no estructurales deberán cumplir con lo siguiente que se menciona. Deben diseñarse y construirse de modo de garantizar que no entren en contacto con el marco para las próximas distorsiones de entrepisos calculadas. El espesor de la mampostería no será menor que 100 milímetros. Se revisará que resistan las fuerzas laterales en el sentido perpendicular a su plano. Los muros se construirán e inspeccionarán como se indica en los capítulos 9 y 10 respectivamente. Las fuerzas y momentos de diseño se obtendrán a partir de los análisis de cargas laterales y verticales, empleando las cargas de diseño que incluyen el factor de carga correspondiente indicado en las secciones 3.2.2 y 3.2.3. La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería no reforzada deberá revisarse para el efecto de carga axial, fuerza cortante, momentos flexionantes en su plano y cuando proceda también para momentos flexionantes normales a su propio plano principal de flexión. En la revisión ante cargas laterales solo se considerará la participación de muros cuya longitud sea sensiblemente paralela a la dirección de análisis. Los muros estructurales deberán diseñar de modo que a la holgura lateral entre un muro no estructural y un elemento estructural, columna o muro, no sea mayor que el desplazamiento lateral del entrepiso más de 10 milímetros. La holgura vertical, como será menor que la flecha a largo plazo, calculada al centro del claro de la viga, más de 5 milímetros, cuando sea posible de acuerdo con el proyecto arquitectónico. Pero para hacer ello se tienen que hacer especificaciones generales del diseño. Estos criterios son: el primero es el criterio de diseño, el estado límite de falla, el estado límite de servicio y el diseño por durabilidad. El criterio de diseño nos dice que el dimensionamiento detallado de elementos estructurales será de acuerdo con los criterios relativos a los estados límites de falla, y estos servicios están establecidos en el título sexto del reglamento de la construcción para el Estado de México. El estado límite de falla. Según el criterio del estado límite de falla, las estructuras y elementos
estructurales deben dimensionar y detallarse de modo que la resistencia de diseño en cualquier decisión sea al menos igual al valor del diseño de la fuerza o momento interno. El estado límite de servicio. Se comprueba, se comprueba que la respuesta de la estructura, asentamiento, deformación y agrietamiento quedan limitadas a valores, tal que el funcionamiento de la condición de servicio sea satisfactorio. El diseño por durabilidad. Será detallado estructuras por durabilidad para que la expectativa y la vida útil sea de al menos de 50 años. El análisis por cargas verticales. En el análisis se deberán considerar la interacción que puede existir entre el suelo, la cimentación y los muros cuando se consideran los efectos a largo plazo. Se tomarán los módulos de elasticidad y cortantes para cargas sostenibles. También será admisible determinar las cargas verticales que actúan sobre cada muro mediante una baja de cargas por áreas tributarias. Análisis por cargas laterales. Para determinar las fuerzas y momentos internos que actúan en los muros, las estructuras de mampostería se podrán analizar mediante métodos dinámicos o estáticos. Se deberá considerar el efecto de aberturas en la rigidez y resistencia laterales. Se aceptará el análisis mediante métodos dinámicos o estáticos que cumplan con el capítulo 2 de las normas para diseño por sismo. Si bien en la diapositiva anterior se había hablado de cargas verticales, como su nombre lo indica, son cargas que son de manera o de forma horizontal, vertical, perdón. Ya no, su nombre lo indica, está más que claro. En el caso de cargas laterales, son las fuerzas o cargas, como le indica su nombre, que van de manera horizontal sobre una estructura o un elemento estructural. Por ejemplo, tenemos el caso de los muros de contención que soportan cargas laterales. Esa es la función de los muros de contención. Para que nosotros hagamos un análisis para las cargas laterales, existen dos tipos de métodos. Uno de ellos sería dinámico o estático, que cada fórmula se diferencia en los factores que integra cada una de sus fórmulas. Si bien cuando nosotros presentamos un análisis ya para entregarlo como un proyecto profesional, tiene que ir ligado a lo que dice el capítulo 2 de las normas para diseño por sismo. Estas son las normas, o sea, ya de cajón, las que te va a guiar para que tú hagas tu análisis y ya no hay de otra, ya solamente es eso. Ahí terminaría lo que es análisis para cargas laterales. Tenemos mampostería de piedras naturales. Voy a leer lo que dice la diapositiva. Dice, esta sección se refiere al diseño y construcción de cimientos, muros de retención y otros elementos estructurales de mampostería del tipo conocido como de tercera, o sea, formado por piedras naturales sin labrar unidas por mortero. Vamos a ir poco a poco analizando esta diapositiva. Dice que se refiere al diseño y construcción de cimientos. Que quiere decir que está enfocado al diseño, cómo va a ir la estructura. Y dice que se pueden realizar muros de retención y otros elementos conocidos como de tercera. ¿Por qué de tercera? Porque no lleva ningún tipo de refuerzo como es el acero y por eso se le denomina como de tercera. Está formado por piedras naturales unidas por mortero. O sea, no es otra combinación más que piedra natural, o sea, la piedra como tal, y unida con mortero. Esta es la mampostería de piedra natural. Algunos le llaman mampostería básica y algunos como mampostería de tercera. Y bien, eso es lo que refiere a mampostería de piedras naturales. Hola, mi nombre es Jennifer Villaseñor Castro y yo les voy a hablar sobre materiales y morteros. Los materiales. La mampostería de piedra natural
está conformada o se emplean elementos estructurales de piedra. Estos deberán satisfacer los requisitos siguientes: a, su resistencia mínima a comprensión en dirección normal a los planos de formación sea de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. B, su resistencia mínima a comprensión en dirección para los planos de formación sean de 100 kilogramos sobre. C, la absorción máxima sea 4%. De su resistencia al intemperismo medida como la máxima pérdida de peso después de 5 ciclos en solución saturada de sulfato de sodio, sea de 10%. Las propiedades anteriores se determinarán con un procedimiento aprobado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Las piedras no necesitarán ser labradas, pero se evitará en lo posible el empleo de piedras de formas redondeadas y de cantos rodados, por lo menos del 70%. El volumen del elemento estará constituido por piedras con peso mínimo de 30 kilogramos cada una. Y como nota, estas piedras tienen que ser un momento de poner una encima de la otra, tienen que cubrir o tratar de cubrir los mayores huecos posibles para que el mortero no tenga más espacio y de esta forma no se vea un muro feo. Morteros. Antiguamente se utilizaban también el barro, al cual se le añadían otros elementos naturales como paja y en algunas zonas rurales excremento de vaca y caballo. A la disposición y trazados dados a los materiales empleados en los muros se llama aparejo. En la actualidad, para unir las piezas se utilizan generalmente una argamasa o mortero de cemento y arena con adición de un conveniente de agua. En algunos casos es conveniente construir el muro sin utilizar mortero, denominándose a los muros así resultantes muros secos o de cuerda seca, pero esos serían para muros normales. Para los de mampostería de piedras naturales, los morteros que se emplean para mampostería de piedras deberían ser al menos de tipo 3. En la tabla se muestra la resistencia de 4 centímetros. Para mortero, 1 hasta 3, partes de cemento hidráulico, partes del cemento de albañilería, partes de cal hidratada y partes de cementos en volumen. También la resistencia normal en compresión. La resistencia se determina según lo especificado en la norma NMX-C-061 de la ONCE. Mi nombre es José Armando Zúñiga Morales y me toca hablar sobre los esfuerzos resistentes de diseño. Estos se utilizan para saber la resistencia o más bien para calcular nuestra resistencia de nuestro mortero a utilizar en los muros de piedras naturales. El mortero se utiliza para sujetar los materiales de mampostería o de roca en su lugar y se componen de cemento, cal hidratada y arena combinada con agua. La cantidad de cada ingrediente dependerá de la función del tipo de mortero el que vayamos a utilizar. Existen diferentes tipos, los cuales son M, S y N, y difieren en fuerza y en situaciones de mejor uso. Como habíamos visto anteriormente, nuestro mortero debe emplear al menos del tipo 2 de la tabla anteriormente mencionada. Nuestra resistencia mínima en compresión debe ser de 7.5 megapascales, que es equivalente a 75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, que se mencionó anteriormente. Esto es establecido por una norma con las siglas NMXC 061 o NNCCE, la cual nos dice que es un método alternativo al de los cilindros de concreto en la medición de la resistencia a la compresión en especímenes
especímenes de concreto. Su objetivo de esta norma mexicana establece el método de ensayo bajo por el cual se determinará la resistencia a la compresión de cementantes por medio de especímenes cúbicos de 50 milímetros o 2 pulgadas. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en territorio nacional y es aplicada para los morteros. La mampostería unida con mortero de resistencia a compresión no menor de 50 kilogramos sobre centímetros al cuadrado deberá ser nuestro diseño de compresión igual a 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados y nuestro diseño en cortante 0.6 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. La mampostería unida con mortero de resistencia a compresión menor que 50 kilogramos sobre centímetros al cuadrado deberá ser para nuestro diseño en compresión igual a 15 kilogramos sobre centímetros al cuadrado y para nuestro diseño en cortante 0.4 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Los esfuerzos de diseño anteriores incluyen ya un factor de resistencia, que por lo tanto no deberá ser considerado nuevamente en las fórmulas de predicción de resistencia. Los esfuerzos resistentes de diseño en compresión y en cortante, multiplicados por el factor de reducción de la resistencia, se tomarán de la siguiente manera. El diseño en compresión será igual a 2.0 megapascales, que es equivalente a 20 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Nuestro diseño en cortante deberá ser igual a 0.06 megapascales, que es equivalente a 0.6 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Sobre la determinación de la resistencia. Ahí se puede ver una fórmula, ahorita vamos a explicarla, donde T es el espesor de la sección y E es la excentricidad con la que actúa la carga, que incluye los efectos de empujes laterales, si es que existen. La expresión anterior es válida cuando la relación entre la altura y el espesor medio del elemento de mampostería no excede de 5. Cuando dicha relación se encuentra entre 5 y 10, la resistencia se tomará igual al 80% de la calculada con la expresión anterior. Cuando la relación exceda de 10, deberá tomarse en cuenta explícitamente los efectos de esbeltez en la forma especificada para mampostería de piedra artificiales. La fuerza constante actuante no excederá de la resistente obtenida de multiplicar el área transversal de la sección más desfavorable por el esfuerzo cortante resistente. De no efectuarse esta verificación deberá existir cimientos perpendiculares a separaciones no mayores que las señaladas en la tabla 8.4.1. Nos dice que en la tabla el claro máximo permisible se refiere a la distancia entre los ejes de los cimientos perpendiculares menos el promedio de los anchos medios de estos. Entonces la tabla nos dice que separación máxima de cimientos perpendiculares a cimientos donde no se recibe la estabilidad a torsión. Entonces tenemos la presión de contacto con el terreno, kilopascales, es igual a kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y tenemos el otro que nos dice que según la presión de contacto con el terreno será la distancia o el claro máximo en metros. Nos dice que menos de 20 kilopascales el claro máximo de esta será de 10 y más de 20 hasta 25 kilopascales el claro máximo será de 9 metros y así sucesivamente hasta llegar a más de 40 hasta 50 kilopascales, donde el claro máximo será menor, que será de 4.5 metros. En todo cimiento deberá colocarse dalas de concreto reforzado, tanto sobre los cimientos sujetos a momentos de volteo como sobre los perpendiculares a ellos. Los castillos deben empotrarse en los cimientos menos de 0.4 metros. Y último punto, nos dice que en el diseño se deberá considerar la pérdida de área debido al cruce de los cimientos. Hoy hablaremos de cimientos. En los cimientos de piedra
como se ve en la ilustración, en la figura 8.1, cimientos de piedra. Dice que su pendiente de caras inclinadas desde su arista hasta el punto del suelo, dije que no debe tener menor que 1.5 vertical y horizontal 1. Esta es una condición para establecer que los cimientos de piedra, o pudiera decirse también muros de contención, puedan resistir y estabilizar el suficiente peso del suelo o la capacidad que tenga del peso mismo del terreno. Mientras tanto, en cimientos de mampostería de forma trapezial con un parámetro vertical y el otro inclinado, tales como cimiento de lindero, similar a esta ilustración, dice que deberá verificarse la estabilidad del cimiento a torsión. Quiere decir que este cimiento tiene que estar estable para que pueda soportar la mayor carga que se le venga hacia esta dirección. Y esta condición es muy importante, ya que a partir de esta misma podemos diseñar y establecer dichos parámetros para que la estructura o los cimientos puedan ser estables. Como nos dice aquí la indicación, que deberá verificarse su estabilidad del cimiento. Aquí en esta imagen tenemos que su pendiente mínima es de 8.4 y el mortero que tiene agregado en la parte de abajo tiene de 9,3,3. De esta forma veríamos que los cimientos, una vez verificada su estabilidad, estarían en condición de aplicarse a dichos suelos o aplicados en dichos lugares para retener las fuerzas del suelo que tengan la posibilidad de desbordarse o causar grandes problemas alrededor del mismo lugar. Mi nombre es Rosenberg Núñez Durante. Pues yo le voy a explicar un poco acerca de los muros de contención. En el diseño de muros de contención se tomará en cuenta la combinación laterales y verticales, empuje de tierras al peso propio del muro, a las demás cargas muertas que pueden obrar y a la carga viva que tiende a disminuir en el factor de seguridad contra volteo y desliz en los diferentes tipos de muros no estructurales. Como bien pueden ser, este es uno de los muros no estructurales, los muros de contención, ya que la cual debemos tomar en cuenta el desfavorable de las cargas laterales. Podría un empuje de tierras, la cual provocado por las cargas vivas que tienden a disminuir el factor de seguridad. Y pues esto también es muy importante tomar en cuenta que deben contar con un sistema de drenaje muy adecuado. Estos son los muros de contención con mampostería. Pues en la actualidad la mampostería ladrillos, todo de rocas, como bien explicaba, la unión de rocas, ya sea con algún mortero, y pues esto también ya sea pueden ser las rocas que se utilizan, o bien pueden ser tabiques o ladrillos, ya sea según el tipo de obra que se vaya a realizar, bueno, el tipo de muro de contención. Casi por lo regular los muros de contención son realizados por rocas.